Todos los medicamentos, sin excepción, pueden producir, además de los efectos buscados por el paciente, reacciones no deseables, de diversa severidad. A esto se le denomina reacciones adversas. Por este motivo, cada vez que se prescribe un medicamento, es necesario tener presente la posibilidad que se produzcan algunas de estas reacciones y evaluar la magnitud de riesgo para poder comparar con las ventajas que se esperan obtener. Las reacciones adversas a fármacos son relacionadas con la dosificación. Estos son especialmente preocupantes cuando el fármaco tiene un índice terapéutico estrecho. Las reacciones adversas pueden ser debidas a una disminución de la depuración del fármaco en pacientes con insuficiencia renal o hepática o a interacciones de fármaco-fármaco. Las interacciones adversas a fármacos de origen alérgico no están y requieren que haya existido una exposición previa. Las alergias aparecen cuando un fármaco actúa como antígeno o como alérgeno. Una vez un paciente se ha sensibilizado, la exposición posterior al fármaco provoca una reacción alérgica que puede ser de diferentes tipos. La anamnesis y las pruebas cutáneas adecuadas pueden prevenir este tipo de reacciones. La reacción adversa a fármacos idiosincráticas son reacciones inesperadas que no están relacionadas a las dosis y aparecen en una pequeña proporción a los pacientes de los que se les administra dicho fármaco. Este término se refiere a que es un impreciso como una respuesta normal a un fármaco de origen genético, pero no todas las reacciones tienen una causa farmacogenética. Este término puede estar obsoleto, ya que se están conociendo nuevos mecanismos a las reacciones adversas a fármacos. Los fármacos producen efectos terapéuticos a través de varios mecanismos que afectan los procesos biológicos en el cuerpo. Estos mecanismos pueden ser complejos, pero en general se pueden categorizar de las siguientes formas. Por ejemplo, tenemos el punto número 1, en interacción con receptores. 2, modulación de enzimas. 3, alteración de la transcripción genética. 4, cambios de la permeabilidad celular. Y la quinta, modificaciones de la actividad de canales iónicos. También contamos con la sexta, que es interacción con transportadores. La séptima, modulación del entorno de tejido. La octava, alteraciones de la homeostasis. Y cada fármaco tiene un mecanismo específico de acción basado en su estructura química, la forma en la que interactúa con los sistemas biológicos del cuerpo. La comprensión de estos mecanismos es crucial para desarrollar tratamientos efectivos y seguros para diversas enfermedades. Por ejemplo, lo antes mencionado se refiere a la farmacocinética, ya que vemos cómo el fármaco, desde que entra a nuestro cuerpo, va a interactuar con todo nuestro organismo y de ahí cómo sería la forma de excreción o de eliminación de dicho fármaco en nuestro cuerpo. También debemos tener en cuenta que no todos nuestros pacientes tienen un mismo peso, una misma edad o diferentes enfermedades. No podemos recetar lo mismo a un niño o un paciente pediátrico como lo sería un paciente adulto normal sin ninguna enfermedad, ya que también debemos tener en cuenta los diferentes tipos de fármacos que tenemos. Por ejemplo, si es oral, intravenosa o anal. También debemos tomar en cuenta que muchos de los fármacos tienen reacciones adversas, como ya lo hemos visto, pero si mi paciente es o padece de alguna enfermedad gastrointestinal, pues no podemos darle un fármaco que se metabolice principalmente o llegue de primera instancia en el estómago y de ahí irse al hígado, porque pues le haría un daño peor o terrible. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el tipo de fármaco que vamos a recetar. Por ejemplo, de nada sirve atacar a un virus con un fármaco que es para bacterias. En ese caso, solo estaríamos haciendo que nuestro paciente pierda su efectividad en un próximo ataque de algún virus, de alguna bacteria, y que su sistema inmune sea ya resistente a dicho medicamento. Por ejemplo, en odontología, nuestra primera línea de tratamientos y como primera opción están las penicilinas. También, si llegamos a tener pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, tenemos varias alternativas, como lo son la clindamicina, macrólidos, citromicina, tetraciclina, etc.
Nos podemos encontrar con diversas reacciones gástricas, por ejemplo, como lo es el dolor estomacal, la irritación, diarrea o hasta incluso el vómito. También podemos encontrar escalofríos, inflamación de la cara y salpullido en la piel. Debemos tener en cuenta varias contraindicaciones, por ejemplo, si la paciente está embarazada o lactando, si nuestros pacientes tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, carencia vitamínica, alergia a los componentes, algún problema digestivo como habíamos comentado o alguna infección viral. Tener en cuenta todo esto se empieza con una buena anamnesis y un buen examen clínico. Siempre debemos considerar el expediente clínico, el plan de tratamiento, por ejemplo, elegir el mejor fármaco o antibiótico en su caso dependiendo del paciente y su enfermedad, factores sistémicos como lo son la diabetes, en pacientes inmunocomprometidos, si son fumadores, obesidad, edad avanzada y también factores locales como lo es el tipo de enfermedad y por último factores químicos. Esto se refiere a una técnica aséptica pobre. Por ejemplo, si nosotros como cuidados, sobre los cuidadores de la salud, ya sea el médico, el odontólogo, si tenemos una poca higiene, nosotros como odontólogos también somos responsables de causarle o de empeorarle la enfermedad a nuestro paciente. Entonces, en ese tipo de casos también es muy importante que nosotros seamos profesionales con todos nuestros pacientes, ya sean pediátricos o adultos, para no agravarle la enfermedad. Y en vez de agravarla, curarla, llevar un buen tratamiento y que no regrese por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Simplemente que en una cita, 2, dependiendo de su estado de salud, hablando en mi caso que es odontología, su estado de salud bucal, se pueda mejorar y sobre todo la prevención.